Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, que tengan una linda noche. Nuevamente este debate abierto, la propuesta que tenemos semanalmente para analizar lo que va ocurriendo en nuestra Argentina y nuestra provincia. Ese espacio dedicado a hablar un poquito más en profundidad de los temas que nos ocupan y preocupan. Y por eso hoy tenemos mucho para hablar. Por eso quisiera empezar también con todo lo que está haciendo esta semana, que va entre la incertidumbre y las ambiciones. Incertidumbre, por ejemplo, por parte de los jubilados PAMI, que desde el día lunes saben que a partir del 1 de agosto ya no va a ofrecer el servicio a la empresa TISEC, porque el Estado Nacional rescinde el contrato y es la empresa que tenía justamente el convenio con el Hospital Militar para las atenciones de los afiliados PAMI. No es que quedan a la deriva, van a ser reubicados en otras clínicas y sanatorios, pero no se sabe cómo y cuáles son esas clínicas. Y ese es el punto central, ¿no? Porque estamos hablando justamente de jubilados que necesitan previsibilidad. Bueno, hasta el momento no se ha dado a conocer ese nuevo cronograma y los jubilados todavía están esperando. Y hay un dato no menor. Desde el PAMI Nacional han denunciado serias irregularidades con respecto a esta empresa que daba el servicio. Entonces, si estas irregularidades ya venían de antes, ¿por qué se dejó estar tanto? Bueno, lo cierto es que los jubilados otra vez en la sala de espera del Estado. Y si seguimos con esta línea y nos vamos a otro consultorio, la política tiene pero muchísimos pacientes con síndrome preelectoral agudo. Y es que todos quieren una candidatura y se miran de reojo. Por ejemplo, Juan Manuel Urtubey ya comenzó a hablar desde hace tiempo de la unidad. Lo que pasa es que el peronismo sabe, o por lo menos esa es la intención, de ir unido o si no, nada. Y se quiere armar un gran frente para poder hacer justamente oposición a la política de Javier Milei. Y saben que la unidad es la clave en este punto. Si bien Urtubey no manifestó expresamente sus ansias de ser candidato, no lo descarta en caso de ser necesario. Mientras tanto, Sergio Leavi también salió al ruedo político porque él quiere conservar la banca en el Congreso, la banca en el Senado Nacional, y está dispuesto también a hacer una gran alianza con Urtubey y con otros actores políticos. De hecho, ya está manteniendo algunas reuniones. Y entre otros actores políticos, no descarta incorporar al mismísimo gobernador, Gustavo Sáenz, quien en los últimos días ha comenzado a surgir ahí un rumor de que podría candidatearse el propio gobernador a senador nacional. ¿Será esto así? Mientras tanto, desde el otro lado, Alfredo Olmedo ya cantó primero también para una candidatura en el Senado por La Libertad Avanza. Fue uno de los primeros en decir que él sería el candidato oficial de ese espacio. Hay muchos dentro de ese espacio que no lo ven con buenos ojos. Y a todo esto, Victoria Villarruel también está pensando, pero ya en modo 2027. De hecho, ya está manteniendo algunas conversaciones con referentes políticos de otros espacios, porque dentro del suyo ya sabemos que hasta prácticamente ha sido declarada persona no grata. Mientras tanto, el INDEC dio a conocer los números de la inflación, que dice van en baja. Mientras tanto, el dólar va en alta. Claro, comenzó a escalar en los últimos días. Y si bien los números de la inflación, según el informe, están mejor, en las góndolas la gente siente esa desazón. Y lo que pasa es que la tranquilidad de los mercados hoy parece más un título que una experiencia real. Y así estamos en esta Argentina, entre jubilados que siguen en espera, políticos con sus ambiciones y una economía que dice lo que pasa, pero parece ser diferente a lo que siente. Y hoy, en esta noche, queremos hablar de este tema, de la economía, de la producción. ¿Se reactiva o no la economía? ¿Qué es lo que está pasando con los sectores más sensibles de nuestra economía? Y nos parecía importante ver distintos ángulos, distintas áreas. Por eso hemos invitado a la Unión Industrial. Y estoy junto a Pedro Pitaloga. ¿Cómo le va? Bienvenido. Es el director ejecutivo de la Unión Industrial. A ver, ¿se está reactivando la economía? ¿Cómo está hoy la industria? Nosotros hace pocos días tuvimos la visita justamente de la Unión Industrial Argentina en la provincia de Salta y hemos venido manteniendo distintas reuniones en conjunto y junto a distintos funcionarios de la provincia justamente para alertar lo que está ocurriendo hoy con el sector industrial. Nosotros decimos que
por un lado está lo que es el costo argentino y esto refiere al costo laboral, a cuestiones que tienen que ver con temas tributarios que para nosotros son muy importantes. Siempre hablamos de la alta carga fiscal, ¿no? Lo que tiene que ver con, en particular con ingresos brutos, que para nosotros es una problemática a atender. Hace pocos días se anunció y salió una nueva ley referida a reducción de carga fiscal para ingresos brutos, pero no para el sector industrial. Para nosotros es muy importante esto decirlo, es relevante porque es un costo también muy importante. Se está hablando de reformas en todo lo que tiene que ver con la carga desde el punto de vista del costo laboral, y en ese sentido también hemos mantenido reuniones en las regionales, en las distintas uniones industriales regionales de las distintas provincias cercanas, para alertar acerca de esta necesidad también de volver a un régimen parecido a lo que era el decreto 814 en su momento, en donde se establecían reducciones en lo que es cargas patronales, también contribuciones patronales para todo lo que era la región NOA. Nosotros decimos que desde el punto de vista de la producción en sí, uno puede ser productivo y más eficiente puertas adentro de la propia planta, empresa, compañía, pero puertas afuera es muy importante nivelar la cancha. En este sentido, nivelar la cancha, ¿qué quiere decir? Que nosotros necesitamos tener reglas de juego claras y poder tener una competitividad respecto a mercados externos, ¿no? Digo, bueno, se y eso, abren la apertura de los mercados. Se abren las importaciones, perdón, y esto bueno, requiere también nivelar la cancha en cuanto a costo laboral para ser competitivos y para poder producir. Hoy, hace pocos días, salió un informe. La capacidad instalada hoy en las industrias está al 60% más o menos, y eso requiere también, y de algún punto, en algún sentido es un indicador de esto, ¿no? Independientemente de las distintas lecturas que existen respecto a cada uno de los sectores que conforman la matriz productiva. En algunos casos hubo alguna mayor reactivación, en otros una caída, pero lo que decimos es hubieron pérdidas de empleo también, y para nosotros es muy importante en este sentido trabajar fuertemente con el gobierno de la provincia en una agenda que de alguna manera permita también, por otro lado, el acceso al crédito, el financiamiento con tasas que sean atractivas para que puedan llegar inversiones. Se habla del régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero para nosotros es muy importante el entramado PYME en todo esto, ¿no? Digamos, y en ese sentido, ¿por qué? Porque finalmente es el motor de la producción. Entonces, en algún punto hablamos de la cadena de producción, no solamente a nivel de grandes empresas, sino qué es lo que está ocurriendo con las pymes. En el día de ayer, la Unión Industrial Argentina salió con declaraciones vinculadas a una nueva reforma en lo que es el aval de las SGR, Sociedades de Garantía Recíproca, en donde se establecen exenciones, que eso puede afectar también a las industrias pymes que de alguna manera tienen rápido y fácil acceso a través de las SGR para inversiones en producción. Con lo cual vemos un poco todo el panorama en este sentido. Decimos que estamos desde la macro claramente mucho más ordenados respecto a lo que es emisión monetaria, inflación, etcétera, pero lo que decimos es que tenemos que trabajar fuertemente en la micro para que podamos atravesar este periodo de alguna manera y poder lograr lo que todos queremos, que es generar mayor producción, mayor inversión, mayor empleo y mayor agregado de valor en origen. Nosotros hablamos muchas veces de la Salta potente, sí, y en este sentido las posibilidades que ofrece Salta en cuanto a recursos, en cuanto a capacidad, recursos desde el punto de vista de los recursos naturales, desde el punto de vista de recursos humanos, hablamos de las necesidades de, a partir de la llegada de la inteligencia artificial, poder capacitar más y mejor a nuestro personal. Digo, hay muchas oportunidades, y sobre todo en el agregado de valor en origen, estando tan lejos de los puertos y los altos costos logísticos, es imperativo que la provincia de Salta trabaje en un entramado productivo que permita generar valor agregado a la producción primaria. Pedro, ¿y cuáles son las principales industrias en Salta? Bueno, nosotros desde la Unión Industrial de Salta representamos
la gran diversidad, digamos, de industrias por un lado, en lo que tiene que ver con el sector de las cerámicas, en otro metalúrgico, de la construcción, vitivinícola también, agroindustria en lo que tiene que ver con procesamiento, digamos, de productos primarios, alimentos y bebidas. Nosotros tenemos grandes industrias vinculadas a lo que es alimentos, bebidas, y por otro lado, lo que decimos es, en este sentido, tabaco también, pero minería, estamos trabajando fuertemente con el sector minero, que también tiene una producción industrial del sector minero. Y de todas estas industrias, ¿cuáles son las que están más resentidas en esta etapa? La realidad es que es común, digamos, un poco esto que yo decía antes de el dato de capacidad instalada. Ese dato de capacidad instalada del 60% es común, digamos, a todos los sectores, porque lo vemos en minería también, con fluctuaciones en lo que es precio del litio, y vemos algunos proyectos por ahí, de alguna manera, esperando a ver qué ocurre con la economía, también esperando a ver qué ocurre desde el punto de vista de señales políticas también, ¿no? También hay una realidad. Pero nosotros vemos que el costo en dólares, por ejemplo, afecta, digamos, a todos los sectores. Y en este sentido, en algunos casos, también se ven muy afectados. Por ejemplo, el caso de la banana, que lo estuvimos trabajando. En este sentido, una apertura de importaciones afecta a la producción local porque empieza a competir la producción, en el caso de bananas, versus países limítrofes, claro, en donde uno dice, bueno, finalmente yo compito, a mí me sale mucho más caro producir en Argentina, finalmente se abre la importación. Nosotros decimos importación en cuanto a bienes para la producción, bienvenido. Ahora, lo que es importación de producción, que podría perfectamente y se viene haciendo a nivel nacional, en ese sentido creemos que hay que nivelar la cancha. Volvemos a lo mismo. Nivelar la cancha significa, perfecto, nosotros abrimos el país a los mercados externos, pero en este sentido nosotros tenemos que tener reglas de juego claras, seguridad jurídica, reducción de carga tributaria. ¿Ese sería el principal problema, el tema de los impuestos? La carga tributaria para nosotros es primordial. Después hablamos de un montón de deficiencias que tienen que ver con infraestructura, con logística, con servicios, con energía, con los costos del gas, el gas industrial. Lo hemos visto hace 2 semanas con interrupciones incluso en lo que era GNC, en algunos casos pedidos de cortes y llegar a rampa cero en algunas industrias en cuanto a, bueno, había una sobredemanda de lo que era el gas en sí, y lógicamente en ese sentido, independientemente que uno pueda tener un contrato ya preestablecido de compra de gas industrial, bueno, la prioridad eran en esos momentos los domiciliarios, y lo hemos visto hace 2 semanas con el GNC en las estaciones de servicio. Y la realidad es que eso también preocupa porque depende de alguna manera, en algunos casos, de compra de gas para lo que es desde Bolivia, sí, y otros proyectos que permitan de alguna manera eso. Son recursos de mínima que uno requiere para poder también crecer, y en ese sentido también hay una afectación, digamos, en el costo, en la producción, porque en algunos casos hablamos de producción continua, sí, y en ese sentido, si uno tiene un problema energético o de gas, la realidad es que perjudica a esa producción, pero también entendemos que hoy la realidad es que la industria está atravesando un proceso de modernización. Estamos hablando de industria 4.0, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de... Entonces, digo, la realidad es que esto abre nuevas oportunidades. Nosotros tenemos que trabajar. ¿Y el salteño está a esta altura para incorporar inteligencia artificial y todo lo que se viene? La realidad es que nosotros hemos estado viendo distintos, en algunos casos, empresas socias que vienen ya trabajando. La inteligencia artificial es desde el punto de vista de la producción, pero desde el punto de vista de la administración, incluso digo desde lo que es
un manejo mucho más eficiente y que viene a colaborar también de alguna manera con cómo se viene trabajando para que optimizar, digamos, esos recursos, lograr ser mucho más eficiente. La inteligencia artificial, la verdad que abre, nosotros hace pocos días tuvimos la oportunidad de tener parte de uno de los acuerdos que logramos con el IAE, que es una institución educativa muy importante en la Argentina, junto con la Mesa Empresaria y Productiva, que eso lo quiero decir, venimos trabajando en conjunto con las distintas cámaras en lo que es educación y capacitación, y en la provincia de Salta vinieron profesores de primer nivel justamente para hablarnos y echar luz acerca de lo que es inteligencia artificial y todo lo que refiere a el valor de los datos. El valor de los datos y cómo convertirlos en esos datos en un insumo clave para la toma de decisiones, ¿no? A nivel incluso gerencial, operativo y directivo, y que permita a las empresas ser mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque esto es lo que está ocurriendo hoy en las distintas industrias. Cuando yo hablo puertas adentro, ser más productivo, ser más eficiente, tiene que ver con esto. Es decir, bueno, la inteligencia artificial también ayuda en procesos de modernización, como se están transcurriendo en estos días, y al mismo tiempo permite, bueno, eficientizar procesos, ser mucho más productivo y poder estar mucho mejor preparado frente a las demandas actuales y futuras también. Exacto. Porque Claro. la realidad es que hoy los márgenes de las empresas se han reducido. Uno tiene que trabajar fuertemente en lo que son su optimización de procesos de mejora continua. Digo, en eso están trabajando las compañías, y nosotros como Unidad Industrial de Salta queremos acompañarlos justamente en esos procesos, con lo cual por eso hacemos todas estas capacitaciones, charlas, conversaciones, y también dentro de pocos días vamos a estar organizando una reunión con el estudio Litpin también, que nosotros venimos trabajando fuertemente con ellos en lo que es justamente echar luz sobre las oportunidades que permiten que existen hacia adelante para la provincia de Salta en todo esto que yo vengo diciendo de Salta potente. Sí. Las oportunidades de convertirnos realmente en una potencia a nivel industrial, para nosotros, digo, tener una mirada respecto a todos estos costos que nosotros venimos hablando y a ver de qué manera podemos trabajar en conjunto en una agenda de promoción industrial, por ejemplo. Nosotros hablamos de un nuevo contrato productivo desde la UIA, y la realidad es que la Argentina requiere esto, requiere sentarnos todos en una misma mesa, poder discutir y plantear las problemáticas, las necesidades de cada uno de los ¿Y sectores. se avisó ese diálogo, esa charla, sobre Sí, todo con la gente del Estado también? Absolutamente, absolutamente. Nosotros tenemos un diálogo permanente, muy fluido, a nivel provincial, a nivel, incluso digo, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo también, a nivel nacional, con esta entidad madre de alguna manera. Por eso ellos vinieron a visitarnos hace poco tiempo y tuvimos una reunión con el gobernador, tuvimos visitas a planta, una agenda muy nutrida, muy cargada, porque ellos también de alguna manera valoran todo lo que se está haciendo desde Salta y entienden que hay muchas oportunidades en la provincia. Pedro, ¿y en algún momento de nuestra historia la industria pudo trabajar al 100% de su capacidad? ¿O por lo menos acercarse a ese porcentaje? La realidad es que yo entiendo que sí. Han habido distintos periodos en donde la macro por ahí no ayudaba, distintas crisis. La realidad es que la Argentina es muy volátil en ese sentido. Entonces, yo lo que creo es que hay una oportunidad de integración, digamos, en lo que es justamente para poder de alguna manera mejorar esa capacidad ociosa, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué oportunidades ofrece hoy el mercado en cuanto a, desde el punto de vista de la producción, poder, bueno, de alguna manera generar nuevos proyectos, nuevas inversiones que
permitan lograr mejorar esa capacidad instalada, o sea, decir esa capacidad instalada, volcarla al servicio de, digo, esto, finalmente lo que nosotros producimos son bienes en beneficio, digamos, de la comunidad, y para eso nos parece muy importante que se atiendan todas las problemáticas, digo, desde la exportación de los vinos y una oferta exportable. Estamos trabajando con ProSalta también, sí. En ese sentido, en una mayor y mejor integración con todo el Mercosur. Queremos apoyar el corredor bioceánico y todos los avances que se vienen haciendo en ese sentido. El nodo logístico de Güemes, multimodal, muy importante para el sector agroindustrial y minería también. La reactivación del ferrocarril, esto es una demanda histórica. La realidad es que tenemos que recuperar los distintos ramales, por un lado, lo que es hacia el Paso de Sico, digamos, lo sí. que es el que se habla permanentemente en cuanto a rutas también, a nivel nacional y provincial. Ahí hay que ver ahora a partir de en adelante cómo queda el panorama desde el punto de vista de la transformación y modernización del Estado. Y en ese sentido nosotros decimos, bueno, a ver, la realidad es que todo esto que vengo hablando en cuanto a obras tienen que ver con una mayor y mejor conectividad. Cuando estemos mejor conectados vamos a poder integrar mejor nuestros procesos y poder de alguna manera lograr esto que nosotros venimos diciendo de poder mejorar. Hoy, hace pocos días, fue la presentación de los índices Producto Bruto Geográfico. Sí. Somos el 2% sí. a nivel nacional. Bueno, nosotros tenemos que mejorar ese indicador y de hecho la presentación tenía que ver con eso. Nosotros tenemos los mismos números desde la Unión Industrial, los mismos números en cuanto a las oportunidades. Esto requiere de un trabajo en conjunto, sentarnos en las mesas, y lo hablábamos incluso con los candidatos también en su momento. Nosotros queremos que estas mesas sean continuas. Exacto. Permanentemente. Bien. Y con todos los sectores. Muchas gracias, Pedro, por haber venido. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y enseguida vamos a seguir hablando, pero ahora del campo. ¿Cómo está el campo en estos momentos en nuestra Argentina? Ya venimos. Vos sabés cómo comienza tu día, pero nunca cómo puede terminar para vos y los que querés. Contratá un seguro de Nivel Vida. Nunca se sabe. 0800-555-NIVEL. www.nivelseguros.com.ar. Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo. Sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno. La fuerza de la expresión. SIM Servicios SRL. Limpieza y mantenimiento de edificios, finales de obra, instituciones públicas y privadas, oficinas. También realizamos lavado de alfombras y limpieza de pisos de parquet. Teléfono 0387-422-2907. SIM Servicios SRL. El nuevo mercado ya está funcionando. El Mercado San Miguel comienza a reconstruirse y mientras avanzan las obras, nos mudamos a un nuevo espacio. Pasaje Miramar 433, entre Córdoba y Buenos Aires. Más de 2.500 metros cuadrados, techados, cómodos y seguros, con todos los servicios para que vos compres tranquilo y nosotros trabajemos mejor. Ahora también abrimos los domingos por la tarde. El mercado sigue. Te esperamos en este nuevo espacio, con las puertas abiertas de siempre.
En este debate abierto seguimos y ahora vamos a hablar del campo, otro de los pilares fundamentales de nuestro país. Por eso estamos con el presidente de la Sociedad Rural aquí en Salta, Alfredo Figueroa. Bienvenido, gracias por estar. Gracias Valeria por la invitación, un gusto estar acá compartiendo la mañana con vos. Bueno, porque aparte se están preparando para la Expo. Sí, estamos muy contentos, un año más afrontando el desafío de la Expo. Ya tenemos casi el 90% de todos los lugares, los stands vendidos. Eso nos alegra mucho porque quiere decir que a pesar de las circunstancias y de las dificultades que tenemos por ahí puntuales de nuestro país, la gente sigue apostando al futuro, sigue apoyando las empresas, los criadores, los productores en general. Y una forma de ver esto es nuestra exposición, que ya es un sello dentro del calendario de la provincia. ¿Y para qué sirve la Expo Rural? Además de la exposición, de mostrarse, ¿se hacen negocios? La exposición sí es muy importante porque ahí no solo es mostrar el potencial que tiene el agro, ¿no? Y sobre todo el potencial que tenemos en nuestra provincia, en el sector, sino también que es conectarse todos los actores de la cadena productiva, ¿no? Es un momento, son unos días donde uno se puede encontrar ya sea con los productores primarios, con la agroindustria y con todo el entramado de distintos actores, ¿no? Que están desde los insumos que se venden, desde la parte de cría propiamente dicho, la producción primaria. Entonces ahí se generan desde negocios y después de actualizaciones, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, cuáles son las innovaciones que hoy están en materia de tecnología, el tema de los drones, el mapeo también satelital, la fumigación de precisión, los banderilleros. O sea, se está avanzando no solo en nuestro sector, sino de manera global con una tecnología y uno se puede enterar de esas cosas, podés indagar, podés aprender y ver qué cosa te puede servir para tu producción. ¿Y cómo está hoy la situación del campo? Bueno, han mantenido una reunión ayer antes de ayer con el presidente, con las autoridades nacionales, el tema de las retenciones, por ahora les han dicho que no. ¿Cómo ven esta espera? ¿Cómo lo están viviendo? Valeria, la verdad que lo vemos con mucha incertidumbre, lo vemos con preocupación. Nosotros creemos que el tema de las retenciones, que lo venimos trabajando y luchando hace mucho tiempo, es fundamental para que realmente la producción primaria pueda ser el motor que todos necesitamos. Nosotros puntualmente, el productor agropecuario de Salta le aporta al Estado Nacional en concepto de retenciones 174 millones de dólares. El año pasado fue ese número. Es un impuesto que no es coparticipable para las provincias, queda en el Estado Nacional y después lo administran ellos. Y nosotros creemos que no solo como Salta, que somos una provincia que tiene mucho potencial, pero a nivel nacional representamos menos porcentaje, sino que a nivel país debemos tener conciencia de que si uno empieza a ordenar la matriz impositiva de nuestro país, que es un gran embrollo, ¿no? Y empezamos a hacer las cosas de otra manera, esa plata va a ir directamente a la producción. El productor en su genética automáticamente quiere producir más, quiere arrendar más campo, quiere cambiar las herramientas, quiere invertir en tecnología, quiere invertir en fertilizar, en meter todo lo que es la parte técnica, ¿no? Y eso se va a ver volcado en mayor producción, mayor mano de obra, mayor trabajo y más cantidad de familias, ¿no? Que necesitan progresar, quieren progresar. Y nosotros como entidades lo que tenemos que hacer es mostrar esto, mostrar que la forma de salir de estas crisis, porque parece que la Argentina vivimos en crisis permanente, es que empecemos a cambiar el foco de la mirada. Tenemos que tener la suficiente madurez, ¿no?
para sentarnos en una mesa con distintas ideas, con distintos pensamientos y distintas cosas, pero saber que hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo de una vez por todas y que debemos sacarlas adelante. Porque atrás de todas esas, a veces, egos, mezquindades o banderías políticas, estamos las personas. ¿Y eso lo están viendo ahora? Yo espero que sí, esperemos que sí. Nuestra apuesta es siempre mirar hacia el futuro y marcar esta visión, ¿no? Y vamos a seguir marcándola. La venimos trabajando hace mucho tiempo con nuestras comisiones directivas. Creemos que la matriz impositiva debe ser corregida, debe ser rápidamente revisada. Vos ponete a pensar que si uno saca las retenciones y esa plata se vuelca a la producción, se va a generar mayor producción. Si se genera mayor producción, por ende se va a pagar otro impuesto que se llama el impuesto a las ganancias. Ese impuesto sí es coparticipable y sí llega a las provincias. Entonces, acá es cuestión de ordenarse y, como todo en la vida, necesitamos socios para seguir adelante. Entonces, por un lado está el socio de la producción, encargado de producir más, mejor, con mejor tecnología, conservando, con claridad en lo que sabe hacer, y por otro lado tenemos un socio que tiene que velar porque estén las reglas claras, esté la infraestructura necesaria, las rutas en condiciones, los pueblos con la sanidad y la educación necesaria para que los habitantes puedan quedarse en sus lugares de origen y puedan alcanzar esos trabajos en el interior. Es una cadena, sin duda. Alfredo, y ahora están también con otro tema. ¿Cómo están compitiendo con las importaciones? Se ha empezado a ver carne, por ejemplo, de Brasil, y además a un precio mucho más bajo. Bueno, todo va encadenado una cosa con la otra, Valeria. Justamente uno nos empezamos a abrir al mundo, que me parece una medida sana, necesaria, y que en algún momento uno lo tiene que hacer, porque no podemos estar aislados en una burbuja, pero justamente tenemos que tratar de igualar las condiciones de competitividad para que uno pueda producir a iguales condiciones que nuestros vecinos y podamos competir con los precios. Y volviendo a retomar, uno de los pesos más grandes que tenemos es la parte tributaria, la cual tenemos que empezar a ver cómo hacer para corregirla y de esa manera poder competir con los brasileros, con los uruguayos o con el que esté queriendo competir en distintas materias. Se dice que en Argentina se está consumiendo cada vez menos carne. ¿Por el precio, por la situación económica o por qué creen ustedes? Yo creo que hay dos cosas, digamos. El argentino tiene una cultura de alimentación en base a la carne y eso no va a cambiar, Valeria. Creo que son etapas y creo que también la juventud está entrando en otra forma de alimentarse. Entonces, nosotros, digamos, como productores, eso lo vemos y hay que estar ayornándose a la forma que la gente se va alimentando de otra manera, hay otra mirada sobre el cuerpo, sobre la vida, la mirada en general, y esto se ve reflejado en la alimentación, no somos ajenos de eso. ¿Y la situación del campo en Salta es similar a la del resto del país? En líneas generales sí y en otras circunstancias no. Por ejemplo, en este momento donde se terminó esta medida que favorecía porque habían bajado la alícuota de las retenciones, nosotros quedamos prácticamente afuera, porque la cosecha gruesa de nuestro maíz empieza ahora en julio y agosto y esta medida era hasta el 30 de junio. Entonces ya quedamos como provincia, por una cuestión climática y de ciclos productivos, fuera de estas medidas. Nosotros hicimos los reclamos, nos juntamos con la Sociedad Rural de Jujuy, la Sociedad Rural de Tucumán, y fuimos a hacer unas presentaciones a nivel nacional al Ministerio de Economía, justamente para decirles que nosotros también somos argentinos, que nosotros también producimos, y por más que sea un porcentaje menor, queremos estar incluidos en estas medidas. Bueno, como todo, las respuestas quedan en el aire, inciertas, ni negativas ni positivas,
y la fuerza y la voz nosotros la seguimos levantando con la misma firmeza del primer día. Si tuviésemos que definir, ¿estamos mejor o peor que antes? Es una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque, como te decía antes, al principio de lo que veníamos charlando, es un país muy complejo, donde vivimos de crisis en crisis y a veces la crisis le toca a un sector, a veces pasa una etapa y la crisis le toca a otro sector y permanentemente hay momentos mejores o peores. Yo creo, para rescatar, a mí me gusta siempre rescatar las cosas positivas, ¿no? Creo que, por un lado, empezar a hablar de correcciones en la matriz impositiva, empezar a hablar de ser eficientes con el Estado y los estados provinciales y estados nacionales. Esa eficiencia no solo es para la administración pública, sino para las empresas, para nosotros como personas. Empezar a poner en la mesa esas cosas y pensar en un futuro donde tenemos que estar incluidos todos los distintos eslabones, los distintos sectores, y sobre todo empezar a pensar que todo esto es para que las personas que habitamos esta tierra estemos un poco mejor. Creo que empezamos a hablar de cosas importantes y dejamos de discutir la banalidad del momento. Alfredo, ¿y el abastecimiento interno es suficiente aquí en Salta? Sí, el abastecimiento acá en Salta es suficiente. Nosotros en la parte ganadera, Valeria, creemos que Salta tiene un potencial enorme por crecer. Hoy el stock provincial de vacunos en Salta es de 1 millón de cabezas y creemos que lo podemos duplicar, nos podemos ir a 2 millones de cabezas. Esto significaría que en cada rincón de la provincia hay algo de vacas y eso dinamizaría la economía provincial de una manera impresionante. Esto ya lo vivimos hace 15 años atrás, cuando la frontera agrícola del país se corrió y las vacas migraron hacia el norte del país. En ese momento la provincia de Salta tenía 300.000 cabezas de ganado. No nos abastecíamos propiamente de carne y estábamos muy atrasados en el tema. Ahí empezó a migrar las vacas. Hubo 2 razas de vacas importantes que fueron clave en esto, que fueron la raza Brangus y la raza Braford, que técnicamente estas razas se adaptan muy bien a nuestra zona. Y por otro lado, sumado a esto, hubo 2 pasturas subtropicales de origen sudafricana que también hicieron su parte, que fueron el Gatton Panic y el Buffalo Grass. Esas 2 pasturas y estas 2 razas y una migración de las vacas hacia el norte y productores ávidos por crecer y por mejorar su producción hicieron que pasemos de 300.000 cabezas a 1 millón de cabezas. Bueno, creemos que estamos en el momento ideal para volver a hacer un salto de esa magnitud y pasar al doble. Los recursos naturales los tenemos y los recursos más importantes que tenemos son las familias que quieren progresar, que quieren crecer, que quieren darle una mejor vida a sus hijos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, generar el marco legal para que esto se pueda hacer y, conservando nuestra tierra, conservando nuestro lugar, mejorar la vida de muchos salteños. Muchas gracias, Alfredo, muy amable. A vos, Valeria, gracias. Les propongo una pausa, enseguida volvemos. Vamos a ver cómo está hoy la situación, pero en las pymes. Ya lo charlamos. Express Virtual, la nueva app para clientes de Express Telecomunicaciones. Todo en un mismo lugar. Crea tu usuario en oficina virtual y accede a la app, disponible en App Store y Google Play. Accede a tus facturas, consulta el estado de tu cuenta y realiza un pago en línea. Mejora tu experiencia. Suma nuevos servicios, solicita Packs Plus y aumenta tu entretenimiento. Realiza tus consultas. Podés gestionar diferentes trámites y hacer el seguimiento de los mismos. Cuenta Now Express. Activa tu usuario, cambia la contraseña y accede a la app.
Express Virtual, disponible en App Store y Google Play. ¡Cartonazo! 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 Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. ¡Cartonazo! Sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. ¡Policía! 911 Salta, ¿dónde se marca? Hola, estoy acá en la calle Caseros al 600. Hay un hombre afuera de mi casa. Bien, señor, la policía ya está avisada. Muchas gracias por comunicarse. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Estamos ya junto a la Cámara Pyme y en este caso junto a uno de sus secretarios, Gustavo Acuña. Gracias por estar aquí. Bienvenido. No, gracias por invitarme. Bueno, el programa de hoy estuvo dedicado justamente a esto, ¿no? El tema de la producción, cómo está, si se reactiva o no. Y un eje fundamental son las pymes, porque además tienen una visión más amplia de la cosa, y la integran en diferentes rubros. Así es, somos la Cámara que más heterogénea, porque está la mayoría de los rubros, salvo las grandes industrias. Tenemos desde hoteleros, gastronómicos, empresas que hacen piscinas, ¿Qué se considera una pyme, Gustavo? Una pyme, se considera una pyme aquella empresa o aquel emprendimiento que tiene de 3 empleados hasta arriba. Para arriba, hasta los 100 más o menos. Más o menos. Es movible eso, pero la Cámara Pyme en Salta últimamente está también acogiendo a emprendedores y a empresas que se llaman unipersonales, donde nosotros los recibimos y vamos ayudándolo o acompañándolo en el proceso de poder progresar y terminar siendo finalmente una pyme, ¿no? ¿Y es fácil tener una pyme hoy? Hoy es difícil tener una pyme, fundamentalmente porque las pymes vivimos del consumo. Y el consumo está muy por debajo. Hace un par de años teníamos el problema de no tener precios, por ejemplo, y eso era un problema para proyectar, para poder trabajar, y hoy tenemos el problema contrario, digamos, hoy tenemos una estabilidad, si se quiere, precio, pero no tenemos a quién venderle, ¿no? ¿Y el Estado ayuda o no? El Estado, hay distintos niveles de Estado, digamos. El Estado provincial y el Estado municipal están abiertos al diálogo, trabajan con nosotros, intentamos hacer cosas en conjunto y es difícil, pero vamos trabajando, digamos. El gobierno nacional en general no es muy amigo de la producción, al menos en esta parte de
de su mandato desde el año de diciembre del 2023 hasta esta parte, se ha volcado más, si se quiere, a lo que ellos denominan a macro o a la cuestión financiera más que a la producción y al mercado interno del país, ¿no? Entonces eso nos complica mucho, porque las pymes, como dije, vivimos del consumo interno, ¿no? Casi son pocas las pymes que exportan. ¿Y tienen más o menos un porcentaje de cuánto creen que ha bajado el consumo en Salta? Y nosotros tenemos, depende del rubro, pero un promedio del 40%. ¿40%? ¿Qué mucho? Es mucho, y si a eso le sumamos que los costos fijos de las empresas han subido mucho, que tienen que ver con la luz, el gas, claro, los alquileres de algunos lugares como los galpones donde guardamos las cosas, no todos son propietarios del local donde venden, y más la parte impositiva que también nos lleva un costo grande, se nos ha hecho muy difícil, digamos, estamos resistiendo. Claro, porque eso pensaba, ¿no? Ustedes tienen por un lado los impuestos, por otro los servicios y también la carga salarial. Claro, la carga laboral, que también es importante. Es importante que nosotros, las pymes, en general nos cuesta mucho despedir un empleado, porque en general, primero son empresas en general familiares, hay muchas empresas familiares, y segundo, que al ser pocas personas, uno entabla una relación mucho más, ¿no? En general no hay, qué sé yo, gerentes de recursos humanos y todas esas empresas más grandes, sino más bien que somos más chiquitos, y eso nos da una relación con nuestros empleados mucho más cercana, con lo cual lo último que quiere hacer una pyme es despedir un empleado. Por lo tanto, se endeuda, empieza a descapitalizarse, vende bienes personales o empieza para tratar de no despedir a absolutamente a nadie, ¿no? O sea, y eso es un problema, porque hemos visto que han ido cerrando pymes, y eso significa que ya ese empresario pyme generalmente dio todo antes de cerrarla, ¿no? Claro, agotó todos los recursos. Exactamente. ¿Y se han cerrado muchas pymes en Salta? Y nosotros tenemos una estadística que nos da 200 pymes en el último cuatrimestre. Que han tenido que bajar la persiana. Han tenido que bajar la persiana. Obviamente algunas de esas se reconvierten, ¿no? Porque un empresario pyme es un soñador, ¿no? Entonces intenta buscarle la vuelta por otro lado, pero ese es más o menos el número de que han bajado, digamos, sus persianas, y algunos deben estar en el proceso de ver cómo se renuevan, y otros, y esto está pasando mucho, pasan a lo que nosotros denominamos la informalidad, ¿no? O sea, desaparecen como pyme registrada y pasan a hacer algo más chico, en negro, para poder recomponerse, ¿no? Digamos, y salir. Entonces, ¿sería fundamental rever el tema de impuestos? Nosotros siempre venimos pidiendo el tema de la baja de impuestos. Para nosotros es fundamental, porque es un costo fijo que es alto, y que en general tampoco depende solo de lo que facturamos, ¿no? O sea, hay impuestos que no van de la mano de la facturación, sino que se pagan independientemente de ella, y al facturar menos, eso a nosotros nos va comiendo, ya no digo margen de ganancia, porque la mayoría de las pymes empatan, sino más bien poder subsistir, digamos. Hay distintos proyectos, el gobierno provincial ha sacado una rebaja de impuestos, pero fue para sectores muy puntuales que están necesitando, como el turismo y otros, pero la mayoría de las pymes seguimos pagando los mismos impuestos que siempre, ¿no? Recién decías que también acompañan a los emprendedores, ¿no? Se ve mucho emprendedor últimamente. ¿Qué porcentaje de esa cantidad de emprendedores termina convirtiéndose en pyme? Y son pocos por ahora. Yo siempre digo que el emprendedor, yo distingo emprendedor de aquel que empieza un emprendimiento, ¿no? A ver, ¿cómo es? Porque el emprendedor, el que empieza un emprendimiento es casi cualquier cosa que uno pueda hacer, inclusive de su casa. El emprendedor es aquel que intenta que ese emprendimiento sea su forma de vida, digamos, ¿no? Y dentro de los que emprenden hay un montón de gente que, pongámosle, yapa ingresos con otro ingreso que ya tiene para poder llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Entonces, el emprendedor es aquel que no hace más nada que trata de que su negocio, su idea, llegue al fin,
y que funcione y poder vivir de ella. Hay una diferencia entre... Después hay unos que emprenden para sumar ingresos y que después terminan siendo parte, pero la mayoría de los que emprenden para digamos, sumar ingresos, en algún punto terminan dejando de emprender por distintas razones, porque es muy engorroso, lo que se llama el poliempleo, ¿no? El politrabajo. Entonces llega un momento de decir, no, bueno, me quedo con lo mismo, con lo mínimo mío y vuelvo, o no innova tanto porque, ¿no? O sea, no es que eso es lo que necesita para vivir, sino que es lo que necesita para sumar algo más, ¿no? ¿Y es muy sacrificado el comienzo? ¿Es muy difícil? Es muy difícil. ¿Qué consejo darías? Y yo creo que el primer consejo que hay que uno daría, digamos, de su experiencia es, primero, no darse por vencido. El camino del emprendedor yendo hacia una pyme es un camino lleno de obstáculos, como todo, digamos, en Argentina, y me parece que teniendo una mirada, primero planificación, ¿no? Saber qué queremos y en cuánto lo queremos, tratar de que esa planificación sea cumplible, ¿no? O sea, no tener expectativas muy altas al principio en términos de a dónde quiero ir, sino tratar de ir paso a paso, ¿no? Porque si no, también hay mucho de este emprendedor que cree que tiene la idea y después no funciona porque, bueno, hay cuestiones en el medio que por ahí un emprendedor no puede llevar a cabo, como es un estudio de mercado, como es, ¿no? Que son costosos para un emprendedor, pero que te hacen caminar sobre un camino más seguro y entonces van como a los tumbos. Y bueno, la Cámara PYME en eso trata de ayudar con la experiencia de los empresarios que están hace mucho tiempo y que han sido emprendedores y han pasado a PYME, de darle una mano con el proceso de planificación que es fundamental, digamos, no es solo hacer un producto y tratar de venderlo, sino todo un proceso que lleva saber si el mercado donde estás apuntando te va a responder, ¿no? ¿Y hoy las pymes se han visto afectadas por la apertura de los mercados? Bueno, ahí vuelvo a decir, como somos heterogéneos, hay muchas pymes que sí se han visto afectadas, todas las que tienen que ver con textil, con la marroquinería, ¿no? Hay mucha importación que hace, esto es como un revival, digo yo, de hace unos años atrás, donde hay muchas empresas que han bajado sus persianas y ahora importan directamente y venden, ¿no? O sea, hacen la parte de la producción en sí no la hacen y solamente importan y venden. Pero bueno, esos son generalmente aquellos que tienen una espalda más o menos importante, que pueden, digamos, disponer de fondos grandes para poder traer y vender, ¿no? Claro. Pero en general sí, digamos, porque el costo de producción argentino es mucho más caro que el costo de producción chino, ¿no? Gustavo, ¿cómo ven ustedes la cosa? Y nosotros estamos hoy complicados, hay algunas medidas que se han tomado que son amigables con las pymes, pero que no son suficientes, y lo que esperamos es que tanto el gobierno nacional como todas las cuestiones, las variables privadas, si se quiere, que no corresponden a los gobiernos, generen un consumo que nos permita a nosotros poder empezar a proyectar. Hemos pasado de no poder proyectar por inflación a no poder proyectar por falta de venta, ¿no? Entonces necesitamos un equilibrio. Exactamente. Estamos tratando de aguantar a ver si llegamos al punto medio, que sería Ojalá lo lleguemos en algún momento. Ojalá que sí. Te agradezco mucho por haber venido. Gracias por invitarme. Que tengas linda noche. Bueno, vamos con nuestra reflexión final sobre este tema que es tan sensible para el país y que se está esperando. Dicen que la producción de un país es su latido, pero cuando ese pulso se vuelve débil, se escucha el silencio con dolor. En Argentina la industria lleva años de tropiezos. A pesar de algunas señales de mejoras recientes, la realidad detrás de los números es más cruda. Cuando la producción se frena, no es solo la economía la que se detienen los sueños, los planes, los desayunos con esperanza. Se detienen las historias que se contaban entre compañeros y en el almuerzo compartido en el galpón.
Porque producir no es solo hacer cosas, es mucho más. Es tejer identidad, construir comunidad, dejar huella. Es el orgullo de abrir temprano el taller, de salir al campo a sembrar, de sacar adelante un proyecto aunque el viento sople en contra. Es el corazón de miles que aún con el cuerpo cansado siguen soñando con volver a empezar. Porque siempre están los que siguen, los que no se rinden, los que, aunque la incertidumbre duela, no bajan los brazos. Los que prenden la luz cada mañana esperando que ese día, quizás ese día, las máquinas vuelvan a andar. El trabajo no es solo un ingreso, es dignidad, es futuro. El trabajo genera salario, el salario genera consumo y el consumo llama a la producción que vuelve a girar y vuelve a emplear. Y así la rueda se pone en marcha. Porque producir es vivir con las manos puestas en el presente y los ojos puestos en el futuro. Y mientras haya alguien que crea, que insista, que resista, el país seguirá teniendo pulso. Tal vez lento, tal vez débil, pero vivo. Hasta la próxima semana.